Noticias 1 revela diálogo completo entre Jorge Enrique Pizano y Néstor Humberto Martínez. Jorge Enrique Pizano, el excontroller de la concesión Ruta del Sol, habló con el hoy fiscal de varios asuntos. Noticias 1 reveló la conversación completa entre Jorge Enrique Pizano, excontroller de la concesión Ruta del Sol, y Néstor Humberto Martínez, abogado de Corfi Colombiana y posterior fiscal general de la Nación. La publicación se hizo luego de que el mismo jefe del ente acusador pidiera que tal conversación se hiciera pública. El abogado penalista relaciona una cantidad de delitos y esos son los delitos que yo le leo al doctor Jorge Enrique Pizano, por eso ustedes escucharán un movimiento de páginas en la grabación que se dio a conocer, cerrar comillas, sostuvo Martínez. Néstor Humberto Martínez, ahora como fiscal general de la Nación, explicó por qué hasta ahora el país conoce que él, antes de ser jefe del ente acusador, ya había sido avisado del escándalo de la compañía multinacional Odebrecht y también explicó por qué no denunció el caso. Respecto al conocimiento del caso, fue Jorge Enrique Pizano, el excontroller de la concesión Ruta del Sol, quien dejó una grabación dando cuenta de la situación. Según dijo Martínez, la reunión con Pizano tuvo lugar el 19 de agosto de 2015, a las 8:30 de la mañana en la oficina privada de quien luego se convertiría en fiscal general de la Nación. Aquí la conversación revelada en su totalidad por Noticias 1. El caso está fluyendo normalmente en la fiscalía por donde debe fluir. La fiscalía tiene más de 2 millones de casos y esos casos no llegan al despacho del fiscal general, ninguno. Esos casos se distribuyen al interior de los más de 5.000 fiscales que tiene la fiscalía. Y esos casos los investigan los fiscales de conocimiento y dicta la Constitución de manera autónoma e independiente. Excepcionalmente un caso llega al despacho del fiscal para los efectos que el fiscal, por ejemplo, como ocurrió en este caso, acepte un principio de oportunidad o una negociación, señaló Martínez. En este caso en particular, tan han seguido su curso normalmente, que ha sido la Fiscalía la que logró identificar que había habido contratos irregulares en el consorcio Ruta del Sol y en la constructora Ruta del Sol. Fue la Fiscalía General de la Nación. Aquí no ha sido ningún tercero, ni ningún investigador privado, ni ningún acucioso analista, que haya dicho aquí encontramos estos contratos. Fue la Fiscalía General el 25 de julio de 2017, agregó. Segundo aparte de la conversación revelada por Noticias 1. Ese día, el ente acusador informó, la Fiscalía ha venido adelantando diversas investigaciones sobre los pagos irregulares efectuados por Odebrecht, relacionados con Colombia, para la adjudicación de contratos de obra pública. Según la información revelada el pasado 21 de diciembre de 2016 por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los mismos habrían ascendido en el país a la suma de 11,1 millones de dólares, esto es alrededor de 21 pesos. 550 millones de pesos de la época. El ente acusador encontró un pago de 6,5 millones de pesos de dólares, abrir paréntesis 12 pesos.
350 millones de pesos, relacionado con la adjudicación del contrato de concesión de la denominada Ruta del Sol Tramo 2, y un pago de 4,6 millones de dólares, 9 pesos. 200 millones de pesos, relacionado con la adición contractual a dicho contrato para llevar a cabo la vía Ocaña-Gamarra. Frente al pago de los 6,5 millones de pesos, la Fiscalía capturó al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales y a los señores Enrique y Eduardo Guisáiz Mansur. Frente al caso de la adición de la ruta Ocaña-Gamarra, la Fiscalía capturó al ex senador Otto Nicolás Bula Bula, al ex asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI Juan Sebastián Correa Echeverry, y a los señores Gustavo Urrego Contreras y César Hernández. Con posterioridad a estas capturas, la Fiscalía General de la Nación continuó investigando si en adición a los mencionados 11,1 millones de dólares, existieron pagos adicionales relacionados con hechos de corrupción. Piden al procurador suspender a Néstor Humberto Martínez. Sectores políticos insisten en que Néstor Humberto Martínez debe renunciar al ente investigador. La senadora Angélica Lozano afirmó que son muy graves las revelaciones hechas por Jorge Enrique Pizano sobre el escándalo de Odebrecht, que involucran al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Ante esta situación, la congresista de la Alianza Verde le solicitó al procurador suspender de sus funciones al fiscal Martínez, con el fin de que se puedan proteger los procesos que se adelantan por este caso. Lea también. Fiscal pidió que sean revelados nuevos audios, grabados secretamente por Pizano. El Procurador General, Fernando Carrillo, que está facultado desde su cargo, debe suspenderlo inmediatamente, señaló. En Colombia necesitamos una misión internacional de justicia como la que dirige Iván Velázquez en Guatemala, para investigar y llevar hasta las últimas consecuencias estos actos criminales de corrupción de cuello blanco, agregó. Lozano afirma que debe ser el propio presidente Iván Duque el que haga la solicitud formal a Naciones Unidas para que se conforme dicha misión en Colombia. Nuestro país está cooptado desde la justicia y desde el alto poder económico y gremial, por los socios, participantes y beneficiarios, además en lo político, de la corrupción con la firma Odebrecht, manifestó. La senadora también insiste en que Martínez debe renunciar a su cargo porque el país merece una conducción firme y transparente de uno de los órganos más importantes de la Administración de Justicia, como lo es la Fiscalía General de la Nación. Fiscal sí habló de sobornos con Jorge Enrique Pizano. Una nueva grabación revela que el empresario le entregó información detallada sobre las irregularidades en la Ruta del Sol. Una nueva grabación de una conversación que sostuvo el ingeniero Jorge Enrique Pizano con Néstor Humberto Martínez revela que el excontroller, auditor, del proyecto de la Ruta del Sol segundo en efecto le entregó detalles sobre los hechos irregulares que se estaban presentando por la ejecución de este millonario contrato vial en el norte del país. En el audio de 48 minutos, revelado por el diario El Espectador, Martínez Neira, quien para entonces era abogado de la empresa Corficolombiana, habla de la existencia de presuntos delitos en todo lo que le estaba contando Pizano. Jodido.
¿Qué ha hecho? Mire todos los delitos que se han cometido, señala el jurista en uno de los apartes de la conversación. Incluso, Martínez Neira le cita que, por lo que le está comentando, se estaría presentando un lavado de activos, soborno, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, hurto agravado, estafa, peculado por apropiación y abuso de confianza. Pisano le manifestó que había encontrado facturas falsas en el contrato, contratistas que no cumplían con la experiencia exigida, firmas duplicadas y otras irregularidades. En otro de los apartes, le asegura que con esos datos estamos avanzando mucho. En la extensa charla, Pisano le da nombres precisos de los contratistas y las empresas que tenían algún tipo de representación en el proyecto, así como las irregularidades que se presentaron con algunos contratos, de los cuales aseguraba no tenían ningún tipo de soporte. Yo objeté porque este contrato de cesión lo pagan sin tener las firmas del concesionario. Pero ahí no va el tema. El tema es que está el contrato, la forma de pago y encontré lo siguiente. Son 2 contratos que suman 10 pesos. 0,000 millones con una firma que se llama Presoam. Esa es la famosa firma que creemos que eso da para un funcionario de la ANI, señaló. En otro de los apartes de la conversación, Pisano le cita la existencia de varias empresas que tenían un papel importante en la celebración de los millonarios contratos. Al hacer una pequeña revisión encontró que se estaban entregando casi que a dedo, situación que le aumentó la sospecha sobre el hecho que algo raro estaba pasando ahí. Martínez Neira, al escuchar el nombre de Humberto Sánchez Verano como uno de los contratistas, lo interrumpe y le manifiesta que él es una persona con dudosa reputación. Ese tipo tiene más mala reputación. Abrir paréntesis. No, es que este tipo era del Banco del Estado. ¿Usted ha mirado en internet? Abrir paréntesis. Ese estuvo en la quiebra del Banco del Estado. Pisano, quien habló la mayor parte de la charla, le asegura además que la mayoría de las empresas contratistas no tenían la experiencia necesaria para este proyecto y otras muchas ni siquiera se dedicaban a actividades de infraestructura y obras. Que era representante legal suplente de Consol también, ¿ves? Vemos que él va fabricando empresas. Sí, es la conexidad que existe entre las empresas y dan órdenes de servicio que no tengo certeza que hayan presentado informe de sus actividades. De esto no tengo certeza que hayan presentado informe. Entonces, vemos la conexidad de empresas A y empresas B. Ese es el caso de esta, indicó. El ingeniero menciona además la presencia del ex senador Otto Nicolás Bula II, capturado por este escándalo de corrupción, y la influencia que éste tenía con los contratistas. Pisano buscaba que todas las pruebas recolectadas le fueran enviadas a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente del Grupo Aval e integrante de la Junta Directiva de Corfi Colombiana.